Como ustedes saben, lamentablemente hubo asesinato de dos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas. Uno está herido y una mujer logró sobrevivir a esta masacre. Y empezó a revivir un debate político que hemos visto a lo largo de estos últimos 20 años, que ha habido entre la clase política estadounidense de decir que los grupos del crimen organizado debían de ser declarados terroristas. Porque esto es peligroso a mediano y largo plazo para la política mexicana en términos de soberanía y en términos de intervencionismo por parte de nuestro poderoso vecino. Pues es peligroso porque en Estados Unidos, después del ataque terrorista del 11 de septiembre que ocurrió en Nueva York, en Estados Unidos, se declaró la ley Patriot. La red Patriot o Patriota declara que cuando se declara un grupo, sociedad o nación como terrorista, le da la facultad constitucional para los gringos de invadir, para intervenir y sobre todo para operar en términos militares y económicos para destruir estos organismos, naciones o grupos terroristas. Sino estamos conscientes de que ya estamos metidos en un esquema de cooperación, integración en términos económicos, en términos no de todos laborales, de comunicaciones y de sistemas de producción con Estados Unidos y Canadá. Y en términos de seguridad es peligroso porque también México ya está metido dentro del patrón del Comando Norte, es decir, que Estados Unidos, en su lógica de repartición global, ya ve como zona de influencia y de seguridad nacional lo que es el territorio canadiense y el territorio mexicano. Y en este sentido le da el pretexto a la ala conservadora de Estados Unidos para determinar que en su momento puedan intervenir en términos militares. Muchos van a decir, y lo he leído, lo he escuchado, lo he visto, de que esta es una posibilidad no importante que pueda ocurrir en el escenario político, pero hay que recordar que el análisis político siempre se deben de ver los procesos a mediano y larga edad. Es decir, no vas a ver cambios estructurales políticos que se den de un día para otro, sino vas a empezar a ver señales de alarma. Es decir, si ya estamos hablando de que este discurso se lleva manejando hace 20 años, y apenas el cuatrienio pasado en Estados Unidos tuvimos un presidente en Estados Unidos como Donald Trump, que abiertamente ya decía que los mexicanos le mandamos de lo peor, que mandamos violadores, traficantes, secuestradores, y que esa bandera política le hizo ganar la presidencia en Estados Unidos, y que ya hay testimonios por parte de exfuncionarios del gobierno de Estados Unidos donde Donald Trump llegó a preguntarle al Pentágono y a sus asesores de seguridad y del ejército si era factible mandar misiles para destruir grupos de cárteles mexicanos. Ya estamos viendo peligrosos acontecimientos en donde más adelante, y pongan ustedes que dentro de 15 o 20 años ya se tenga bien desarrollada dentro del electorado gringo, dentro de la clase política, dentro de los medios de comunicación, dentro de sus élites, la lógica de la intervención de sus fuerzas armadas para acabar con los hombres malos. Hay que recordar también que Donald Trump le ofreció a López Obrador mandar a sus tropas para acabar con los Bad Boys, los Batman, los hombres malos. O sea, eso ya lo vivimos con ese peligro de que ya sistemáticamente se está metiendo esa idea. Y también lo hemos dicho, los grupos del cártel mexicano y de Colombia y de otros países, sobre todo en América Latina, tienen una función como de grupos paramilitares, y lo hemos mencionado en otros programas. Los grupos paramilitares tienen la función de desestabilización en ciertas regiones, desestabilización política y económica. Y para mí, los grupos del narcotráfico y cómo han estado operando en los últimos años, en 20 años, están cumpliendo esas funciones de grupos paramilitares, en donde, aparte de lavar dinero, aparte de ser beneficiados del mercado del área del sector militar industrial de Estados Unidos, que es la fuerza económica motriz de allá de ese país, van a ser el pretexto para la parte de intervencionismo político, y va a ser en México, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en Brasil, el pretexto del narcotráfico. Entonces, antes el pretexto era el comunismo, antes el pretexto era la democracia. Después no vayamos a pensar de que el narcotráfico vaya a ser el pretexto. Y para concluir, tocayo, quiero hablar sobre los datos. Si en verdad les preocupa a los gringos la cantidad de adictos que tienen por fentanilo, que es una enfermedad que está agravando a la sociedad gringa, o sea, ya estamos viendo que ya la clase trabajadora blanca ya no quiere trabajar por sus adicciones, que es 50 veces más adictivo el fentanilo que, por ejemplo, las drogas básicas como los derivados del opio. No vamos a poder parar esa espiral de violencia
si cada 2 minutos nos mandan al país 6 armas? Si cada rato estamos conscientes de que existen aquí narcos, pero también hay narcos gringos, o sea... Así es, tocayo, hay que decirlo con todas sus palabras, el narco es igual de peligroso aquí en México que en Estados Unidos y existe. Y es algo que los gringos no se atreven a reconocer, ni siquiera como sociedad, que el narcotráfico existe dentro de su nación. Esta cuestión del narcotráfico no es algo nuevo, es algo que se ha estado desarrollando desde el Departamento de Estado, tú lo dijiste bien, pasó en diversos países latinoamericanos y desde Donald Reagan está esta cuestión de la guerra contra el narco, una guerra del narco que no existe, que no sirve para nada y que básicamente lo único que ha hecho es intervencionismo político-militar en diferentes zonas de Latinoamérica. Entonces realmente esta cuestión sí es bastante peligrosa, no porque queramos defender a cierto grupo criminal o podemos decir que cómo no van a ser terroristas cualquiera de los grupos de crimen organizado que hay en México, pero no se trata de eso, se trata de que por ejemplo Estados Unidos cataloga también como países que alimentan el terrorismo a Cuba, tienen a Irán, tienen en su lista también a Venezuela. Entonces todo lo que les gusta decir que ya vamos a hacer Venezuela porque gobierna la centroizquierda con Andrés Manuel, pues se van a ir para atrás cuando sepan que los Estados Unidos nos pueden catalogar como país dentro de esa etiqueta y van a ver realmente lo que es una violencia económica de parte del vecino del norte, que es difícil que se vaya a hacer real también porque pues tenemos demasiado comercio en común. Tampoco a ellos les conviene del todo, pero sí les interesa bastante intervenir militarmente en ciertas regiones del país, incluso ya poniéndonos muy exquisitos, mi tocayo, no lo hemos dicho nosotros solamente, lo ha dicho geopolíticos y analistas como Galife, la balcanización de México, ¿no? La desmembración del país por parte de Estados Unidos, y pues bueno, la verdad es que no suena tan descabellado cuando uno le pone atención a estas cosas. Es sumamente peligroso que los estadounidenses tengan actitudes de esta cuestión, que quiero afirmar que sí, efectivamente, como dijiste, es el ala derecha, el ala más conservadora, y pues bueno, tanto fue así que Andrés Manuel llamó a los mexicanos que viven de aquel lado del continente a no votar, ¿no?, por el Partido Republicano, y pues en su parte los senadores de ese partido llamaron a no votar por Andrés Manuel, pues porque estamos en un infierno, pero es un infierno que no nació así, que no se hizo así de la noche a la mañana, es un infierno que se ha desatado una guerra no declarada, que se ha desatado desde hace muchos años, y bien lo decías tú, no es que haya grupos de la nada, no es que la droga llegue a las ciudades de Estados Unidos de la nada, es porque las cientos de armas que están en el país, las cientos de miles de armas que están en el país, son estadounidenses. A ellos no les interesa cerrar el polo de frontera que hay para el trasiego de armas, y pues parece que a México tampoco le está interesando mucho cerrar ese poro para el trasiego de drogas, ¿no? Finalmente terminan ganando los dueños y de las redes de corrupción de este negocio. Desgraciadamente, mi tocayo, el narcogobierno, el narcoestado no es algo nuevo, es una estructura básicamente ya gubernamental en todos los países del continente, y no estoy sacando a Estados Unidos de esta lista, y vamos a ver todavía por muchos años la guerra contra el narco y esta amenaza constante de Estados Unidos para intervenir militarmente, incluso sin autorización del gobierno, como lo ha hecho en muchos países, para empezar a pelear contra el narco, mismo narco que ellos han usado en otras ocasiones como movimientos contrainsurgentes, mismos grupos que han hecho paramilitarismo, como bien lo dijiste, y ahí está el ejemplo de los contras nicaragüenses en la guerra de Nicaragua, en la revolución de Nicaragua, y también está el ejemplo de los maras salvatruchas, para ahora mucho que está de moda hablar de los maras también, pues es un invento del Departamento de Estados, el creador de las pandillas para luchar contra las guerrillas en ese país. Pero bueno, mi tocayo, la verdad es que es un tema bastante candente y que va a hablar todavía bastante estos intereses contrapuestos.